Gracias a todos por venir. Bueno, la idea es, como venimos acostumbrados ya hace varios años, hacer con una cierta cadencia aproximadamente mensual un encuentro con un contenido curado para ustedes, para compartir. Después todo esto lo seguimos conversando en las distintas comunidades, tanto de Customer Experience como Employee Experience. En este caso, bueno, vamos a charlar, como habrán visto en el contenido previo, sobre las últimas tendencias de Employee Experience, obviamente cómo empieza a jugar el tema de AI, uno quiera o no, y adopta el rol activo, intermedio, pasivo, lo que sea, siempre el tema de AI va a jugar y fuerte, así que está bueno tener visibilidad sobre eso. Así que bueno, nada, tenemos muchísimo contenido también, las plataformas Qualtrics y Human, que tienen soluciones para algunas de las problemáticas y diría para el 100%, ¿no? Prácticamente las problemáticas se van presentando. Pero bueno, nada, está bueno como para que tengan una visión global de todo lo que está pasando. Vamos a hacer foco en 4 puntos especiales y 4 líneas y, bueno, cómo están solucionándolo, cuáles son los casos de éxito y también los de fracaso, ¿no? Porque uno muchas veces habla de lo que salió bien y está todo bárbaro, pero está bueno ver también los casos donde no anduvo la cosa bien y por qué, ¿sí? Así que bueno, no quiero perder mucho tiempo más con mi intro y que entre todo el contenido. Romy, si querés, vamos adelante, ¿sí? Gracias, Fer. Bueno, un poco para empezar, ya habíamos spoileado parte del contenido que íbamos a ver hoy en el anuncio. Vamos a hablar no solamente de las tendencias desde la perspectiva de qué es lo que está cambiando, sino también de qué decisiones hacen que las iniciativas que impulsamos funcionen de verdad, ¿no? Hoy sabemos que las organizaciones están invirtiendo mucho en programas, en tecnologías, en políticas, pero también sabemos que la experiencia real no depende solamente de que la iniciativa exista. Tiene que poder ejecutarse en el trabajo cotidiano. Entonces vamos a ver 4 tendencias y las vamos a ver a través de 3 lentes que nos parecen clave para observar estos casos. El primero es el canal de ejecución, cómo llega la iniciativa que estamos impulsando al empleado. El segundo es cuáles son los incentivos reales, qué conductas premia o castiga el sistema. Y en tercer lugar, inevitablemente la visual del manager, ¿no? Cómo gestionar la capacidad para transformar una intención en una experiencia concreta. Así que, pensando desde acá, vamos a mostrar mucha data, varios casos. Para arrancar, queremos pensar un poco en esto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que que cualquiera de sus empresas vivió 6 meses sin un cambio organizacional grande? Y muy probablemente me van a decir que es poco probable de que haya pasado en el último tiempo. Los cambios tecnológicos están impulsando muchos cambios organizacionales, se ríe Gustavo. Y acá lo que planteamos es, no es solamente cómo sobrevivir al cambio, sino cómo hacer que las experiencias de nuestros colaboradores funcionen adentro de este cambio. Y acá, como contexto, el último informe de Gallup fue muy fuerte en métricas. Nos habla de que solamente el 21% de los empleados globales está comprometido. Es tremendo. Y hay una métrica que a mí me pega más fuerte todavía, y es que la claridad cayó en los últimos años, la claridad de rol como impulsor del engagement cayó 10 puntos. Estamos hablando de que de 56% pasó a 46%. Y la población más afectada por esto, contraintuitivamente, son las personas que tienen más de 5 años de antigüedad en la compañía. Ellos son los que muestran mayor preocupación por el futuro. Entonces acá es donde empezamos a analizarlo y pensamos, ya no hay una resistencia al cambio solamente, ya hay una fatiga del cambio, que es cuando todos estos cambios vienen en acumulación constante. Y lo que eso termina generando es un impacto fuerte en lo que es la incertidumbre y la dificultad para proyectarse de estos empleados que aprendieron los procesos internos de las compañías, incluso posiblemente los hayan creado y que ahora de repente se encuentran con que no saben hacia dónde van a ir. Pensando en esto,
cuando hablamos de que todavía están confirmados estos cuatro impulsores que no se mueven, siguen siendo los que impulsan el compromiso, la alineación con valores, las oportunidades reales de crecimiento dentro de la compañía, el sentirse tratado con respeto y creer que el futuro dentro de mi compañía tiene sentido, es que vamos a ir directamente a la primera tendencia, que es la más impactada, ¿no? Uy, bien, cambio. Acá es importantísimo pararnos a pensar en que no todo cambio es igual y que últimamente se viene sintiendo que todos son tratados de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de un cambio tecnológico, nosotros podemos decir y podemos comunicarlo como una oportunidad, qué es lo que viene a mejorar ese cambio, qué problema resuelve, sobre todo qué gana el empleado, ¿no? Y sabemos que esta es la forma metodológicamente correcta de luchar contra esa resistencia al cambio. Ahora bien, el cambio organizacional es un cambio que afecta estructura, afecta puestos, reportes, es un cambio que necesita claridad, necesita transparencia, hay que habilitar un espacio para preguntas y hay que dar tiempo para procesar un duelo, ¿no? Porque un cambio organizacional siempre implica un duelo. Cuando hablamos de que hay una nueva división dentro de la compañía, mis compañeros de hace 5 años de repente pertenecen a otro equipo, mi rol de repente tiene objetivos muy diferentes a los que venía trabajando, mi líder fue reemplazado, fue cambiado. Todo eso genera un duelo en la operativa diaria de un colaborador y hay que tenerlo muy en cuenta cuando diseñamos ese proceso y sobre todo las comunicaciones. Entonces, acá como les decíamos que nos pareció súper interesante en este webinar en particular traer casos reales eh, que están afectando en el mundo y empezar a aprender un poco de todo esto que todavía ninguno tiene un manual de cómo seguir determinadas cuestiones. Nos viene muy bien hacer este benchmark y empezar a pensar en qué acertaron y en qué fracasaron otras compañías que en su mayor parte son monstruos los que traemos hoy, ¿no? Y el primer caso que vamos a ver es el de ING, Bank Global. ING, banco enorme, empieza a tener varias presiones simultáneas, ¿no? En el último tiempo. Estamos hablando de la aceleración digital del sector financiero, estamos hablando de la competencia brutal con las fintechs y los bancos digitales, y la necesidad de empezar a responder más rápido ante el cliente, ¿no? Porque ellos venían de un modelo de banca tradicional, un modelo jerárquico, lento, con procesos de aprobación muy extensos, con silos dentro de la organización. Entonces deciden transformar los 3.500 empleados de la sede central en squads ágiles, autoorganizados. ¿Cómo lo hacen? Lo tratan como dos, y esto fue la clave de su éxito, tratan dos cambios completamente distintos como corresponde, con la formalidad que necesitaba cada uno. Por un lado, el cambio tecnológico y metodológico también lo traen como nuevas herramientas y nuevas formas de trabajar. Entonces hay una narrativa que está basada en un propósito, está centrada en el cliente, estamos orientados a la velocidad y a los resultados de negocio. Ahora bien, el cambio organizacional, y esto fue súper polémico, eh, lo trataron muy distinto. Directamente comunicaron a toda la planta que todos pasaban a quedar en situación de movilidad y que tenían que volver a postularse para la nueva estructura. El proceso durísimo, pero lo gestionaron con transparencia radical. Ellos hicieron públicos los criterios y las entrevistas que estaban enfocadas en mentalidad, en cultura, en las soft skills y no tanto en el conocimiento técnico. Y habilitaron espacio para preguntas y habilitaron espacio para procesamiento emocional, porque lo que no tenemos claro pasa a correrse con lo que decimos como radio pasillo, ¿no? Y eso genera una incertidumbre y una inseguridad enorme. Entonces ellos no ocultaron la dificultad, la trajeron con claridad, no eliminó esto el dolor, el proceso siguió siendo durísimo, pero evitó que esos vacíos los ocupen con rumores, con interpretaciones y sobre todo con miedo. No aceleraron el duelo ahí artificialmente. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que post este proceso, contra todo lo esperado, el engagement interno fue del 88% y mejoraron la velocidad de llegada al mercado y mejoraron la satisfacción del cliente. Entonces, importantísimo es pensar por qué funcionó, ¿no? Funcionó porque fue un proceso duro, pero fue honesto. Separaron bien los mensajes, priorizaron la mentalidad sobre el expertise técnico y le dieron tiempo a los colaboradores para procesar entre lo que
fue el anuncio y la implementación efectiva del cambio. Ahora bien, nos vamos a la otra punta, al otro extremo, con Microsoft y su adquisición de Activision Blizzard. Ellos compran Activision Blizzard en su momento, la traen, esta fusión ya se da con una compañía que llega con muchas demandas, con un ambiente tóxico de trabajo, mucha rotación de liderazgo, la cultura estaba muy deteriorada. Y Microsoft se presenta como posible agente de cambio cultural. ¿Qué es lo que pasó? Que en los primeros 3 meses se eliminaron 1.900 puestos, que más o menos es un 9% de la dotación de gaming. El headcount bajó abruptamente en un año. Y lo que es peor es que hubo 2 CHRO en 12 meses que fueron reemplazados. Entonces, imagínense la incertidumbre de esos equipos que dicen, ok, si el CHRO no tiene garantizado su puesto de trabajo, ¿cómo lo voy a tener yo que estoy en el front? Entonces, nada, acá un poco la lección pasa a ser esa, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron mal? Y bueno, incluso los despidos llegaron antes de que la gente pudiera acomodarse y proyectarse en esta nueva organización que se estaba formando. No hubo una narrativa de futuro lo suficientemente clara para ellos. Y sobre todo que la cultura que ya venía muy contaminada tampoco tuvo un tratamiento específico. Entonces, el problema acá no fue la reestructuración, sino que el problema es que trataron los cambios, acá hubo una estrategia del cambio, que fue como si fuese un cambio tecnológico, ¿no? Ellos vinieron como diciendo, bueno, a partir de mañana no vamos a usar más Gmail, vamos a usar Outlook. Y así comunicaron la reorganización estructural. Entonces, Romy, un pequeño comentario nada más. sí, Fer, Que, bueno, tanto por ejemplo en el caso y el contraste de esos dos casos, ¿no? El caso de ING, digamos que, y lo que comentaba sobre lo que funcionó especialmente sobre el tema de transparencia total, ¿no? Ellos incluso publicaron los criterios con los cuales iban a definir quién iba a quedar en cada rol, etcétera. Nada, son cosas que uno dice, bueno, fueron realmente tal vez disruptivos, duros, pero todo el tema de la transparencia que vos comentabas fue la clave. Y también el cuidado de que estas cosas, si uno las quisiera hacer, hay que tener cuidado de no copiarlas a medias, ¿no? Por ejemplo, si la transparencia realmente, si no se siente que esa transparencia uno la puede realmente tener un compromiso a fondo con respecto de eso, bueno, mejor no hacerlo, ¿no? No quedarse a mitad de camino que puede ser peor. sí, totalmente. Y bueno, en base y siguiendo la línea de lo que decía Fer, acá un poco las recomendaciones que podemos tomar o las lecciones aprendidas de estos casos, en primer lugar, evaluar y aprender a separar, ¿no? Cambio tecnológico, cambio organizacional, cambio en las dos cuestiones y encarar cada uno con la seriedad que le corresponde y no con un mismo manual de marca eh, en comunicación, ¿no? Y lo otro que es importantísimo es pensar en la fatiga del cambio. También esto que decíamos, no viene de un único evento, un cambio y sí, es normal y vamos a tratar de incorporar gente que esté abierta y que sea flexible, pero cuando ya hay una acumulación en muchos cambios sucediendo en simultáneo, hasta el colaborador más flexible se va a abrumar. Bien, nos vamos a la segunda tendencia, que era inevitable, que teníamos que hablar de IA, y la vamos a abordar desde la perspectiva del Shadow AI, ¿no? Esto de que decimos, a ver, la IA ya está en tu empresa, lo sepas o no. Nos parece clave hablarlo así. Shadow AI justamente es un término que le viene a dar un nombre a esto. Eh, y es que es la IA utilizada por nuestros colaboradores en herramientas que no están aprobadas por la organización. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando en realidad de un problema de incumplimiento, ¿no? Hay un problema de diseño de alternativas. Las estadísticas son fuertísimas acá. Nos hablan de que más del 50% usa IA habitualmente en su trabajo y que hasta el 38% admite haber compartido información sensible sin autorización. Es fuertísimo esto. El costo, súper alto. Entonces, el problema es que la primera reacción o la reacción más común es prohibir el uso de estas herramientas.
Pero generalmente el colaborador que las está usando no busca generar un riesgo, ni una fuga de información, ni una pérdida de la compañía. En realidad está buscando velocidad, comodidad y ser más eficiente, ¿no? Porque tampoco dejemos de lado que los tiempos esperados hoy están inevitablemente evaluados bajo la lupa de la optimización del tiempo que nos trajo la IA. Entonces, si los evaluamos con esa regla de velocidad y de eficiencia, tenemos que darles una alternativa para que ellos puedan llegar. Y ahí es cuando empezamos a hablar, yo les voy a mostrar primero uno de los casos más fuertes que resonó con respecto a esto, que fue el de Samsung, que es un caso de fracaso. Ellos, año 2023, deciden ser disruptivos, ser innovadores, ellos iban a la vanguardia, habilitan ChatGPT para todo su equipo de ingeniería. Pero el tema es cómo lo habilitan. Lo habilitan sin una política formal, sin límites claros y sin una alternativa interna. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Que en 20 días tuvieron 3 fugas masivas de información. 2 fueron de códigos. Una fue de código fuente, que un ingeniero lo cargó en ChatGPT para depurarlo de errores. Y una fue incluso de una persona que subió una transcripción completa de una junta confidencial de los altos ejecutivos para hacer una minuta. Esa información que subieron salió del entorno corporativo y fue procesada externamente, porque no tenían configuradas las herramientas como para limitar el acceso a esa información. Entonces, lo que terminó pasando fue que Samsung prohibió ChatGPT, pero ahí también tenemos un riesgo inevitable, ¿no? Mientras generaban otra herramienta. Pero en el medio también hay que tener en cuenta que si no lo hacemos de manera inteligente, que el uso de las herramientas de IA va a desaparecer. Lo que va a pasar es que vamos a tener menos visibilidad, vamos a perder capacidad de entender cómo la está usando, de gobernar la información y de detectar el mal uso. Entonces, en contraposición, traemos a Mercado Libre. Mercado Libre es siempre a la vanguardia y siempre pensando en maneras distintas de resolver los problemas con los que se encuentra. También el contexto era el mismo, ¿no? Todos estábamos atravesando un poco el mismo contexto de esta necesidad de resolver qué es lo que pasa con la IA en nuestra compañía. Y, y ellos lo que hicieron fue decidir construir, en su caso particular, estamos hablando de que Mercado Libre es un monstruo corporativo y tenían los recursos para hacerlo, y desarrollaron Verdi, que es su plataforma interna que está basada en GPT-4, y no solo la desarrollaron y les dieron a los colaboradores esta herramienta interna controlada, sino que además la pensaron desde una perspectiva de diseño de experiencia de usuario con sus usuarios internos, ¿no? Entonces pensaron, ¿qué es lo que necesitan ellos resolver en la diaria? ¿Para qué están usando? ¿Para qué necesitan usar este tipo de herramientas? E integraron su misma solución dentro de los flujos de trabajo. Porque ellos partían de la premisa de que el canal tenía que ser seguro, pero también tenía que ser tan rápido y tan cómodo como una cuenta de ChatGPT. Entonces, había una cuestión de conveniencia ahí para ver. Nada, los resultados que obtuvieron fueron excelentes. Hubo una adopción orgánica entre los developers, entre todos los equipos de desarrollo, y Verdi llegó en su momento a gestionar aproximadamente un 10% de las mediciones de servicio al cliente. Entonces, antes de prohibir, construyeron o consiguieron las herramientas que sus equipos necesitaban y además las integraron a lo que realmente necesitaban hacer. No compitieron solamente en comodidad, compitieron en seguridad también. Entonces, Eh, si pensamos, sí, sí, Fer, perdona, perdón. Continúa yo ahora, si querés cerrar dale. la idea y yo ahí completo. Buenísimo. Y pensando en esta tendencia en particular, en estos casos que traemos, si tuviésemos que extraer las lecciones aprendidas, las más importantes que tenemos que considerar, es, sí, empezamos por una alternativa segura, pero también tenemos que considerar que realmente cubran los casos de uso que nuestros colaboradores necesitan cubrir. Pensar en para qué es lo que necesitan ellos, impulsar a través de la IA y ofrecerles esas herramientas. Lo que no se ve no se puede gestionar, eso está clarísimo, pero también tenemos que pensar en que este canal corporativo, esta herramienta corporativa, la que sea que vayamos a buscar,
no todos vamos a tener presupuesto de Mercado Libre para desarrollar una propia, pero cuando salgamos a buscar una herramienta tiene que ser segura, pero también tiene que ser rápida, tiene que ser cómoda y tiene que ser útil para el que la va a necesitar. Sí, Fer. Sí, un comentario nada más ahí. La gente de Samsung fue como, hizo como un movimiento pendular. En el primer caso, bueno, hizo esa prohibición, que fue, bueno, muy dura. Después crearon como una especie de Verdi, que le llamaron Samsung Gauss, y finalmente fueron a un punto intermedio, donde, bueno, dependiendo del tipo de caso, habilitaron herramientas, llamémosle, más masivas. Digo, esto lo complemento pensando por en el caso más de las pymes, donde uno puede decir, bueno, yo no puedo crearme un Verdi, y como vos comentabas, ¿no? No tiene que ser un Verdi, pero sí hay ya opciones corporativas seguras de plataformas como Anthropic, ¿no? O mismo ChatGPT, pero ya bajo un cierto governance, ¿sí? Sí, tal cual. Bien, entonces nos vamos a ir a la tercera tendencia, que es las últimas dos son tendencias que no son tan nuevas, sino que se mantienen súper vigentes y que las venimos trabajando hace tiempo, pero todavía nos cuesta un poco, ¿no? Porque estos cambios tecnológicos afectan también a estos dos pilares de los que vamos a hablar. El primero es el manager. El manager como eslabón roto, y acá es reafirmar nuevamente con cada estudio que sale que el principal driver de la experiencia no es el CEO, no es el paquete de beneficios que le otorgamos al colaborador, no es la cultura que figura en los valores de nuestro sitio web, es el manager directo. Y acá los datos asustan un poquito, porque sabiendo eso, ver que en los últimos estudios el engagement de los managers está cayendo, bajó 3 puntos en un año, de 30% a 27%. En el caso de las mujeres en liderazgo, 7 puntos cayó, pero que además también se valida que sigue habiendo un 70% de la variación del engagement del equipo que depende del manager. Entonces ahí hay una contradicción entre el hecho de que cada vez hay más iniciativas de bienestar, de desarrollo, de comunicación, de reconocimiento, pero casi todas dependen del manager, y el manager en realidad está sobrecargado, está menos comprometido, tiene cada vez más responsabilidades. Entonces, hay que empezar a dejar de ver al manager como un canal de comunicación solamente y empezar a pensarlo como la infraestructura humana de nuestra experiencia del colaborador. Y acá, uno de los casos con los que venimos es el de Goldman Sachs, que fue un caso que sonó bastante. Goldman Sachs, ¿por qué? Porque en realidad en los papeles tenía unas políticas formales espectaculares, tenía recursos, muchísimos recursos abocados a salud mental, programas de apoyo, tenía incluso ellos le llamaban Saturday Rule, que era no se molesta a los colaboradores desde el viernes a las 6 de la tarde, por decirles, hasta el domingo. Pero en el medio se filtra una encuesta interna y los resultados fueron desastrosos. Estamos hablando de colaboradores que hablaban de semanas de trabajo promedio de 95 horas, cuales, si no nos dan los números, completamente incompatible con el Saturday Rule. El 77% de esos colaboradores reportó abuso laboral y el 100% habló de que tenía efectos negativos en la salud mental a causa de razones laborales. Y una señal crítica que aparece también para destacar ahí es que la mayoría no reportó internamente esta situación porque no creía que hablar pudiese producir algún cambio. Entonces acá el punto no es que las políticas no existían, es que no se respetaban, era que los managers, que eran los que tenían que promoverlas y habilitarlas y protegerlas, en algunos casos eran incluso parte del problema que generaba la carga. El problema no fue la escasez de un programa o la falta de un programa, fue el canal de ejecución, y tampoco le vamos a caer con el peso completo al manager por encima, porque en realidad lo que pasaba por detrás es que había un programa de incentivo informal corriendo culturalmente que decía que el que pasaba más horas era el que era ascendido o era el que cobraba el mayor bono de fin de año.
Entonces ahí hay una incompatibilidad entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Esto es clave. Ahora, si nos vamos en contraposición a lo que vio o analizó Google, que con el Project Oxygen, que es ya un clásico, pues debería ser de manual, eh, este es interesantísimo, porque Google se hizo una pregunta, ellos siempre también pensando hacia los lados, ¿no? Ellos creían que los managers no importaban, que en realidad su cultura estaba dominada por los ingenieros, que tienen los mejores ingenieros del mundo, y que el management en realidad era una capa burocrática que era inevitable. Entonces dijeron, bueno, vamos a analizarla porque si es, pues tal vez incluso pueda ser evitable. ¿Qué es lo que hicieron? Analizaron datos. O sea, algo que ellos tienen son datos, analizaron performance, satisfacción, evaluaciones 360, más de 10.000 managers evaluaron. Lo que querían hacer era identificar qué comportamientos se asociaban con mejor performance, mejor satisfacción y con menos rotación. Y el resultado fue todo lo contrario a lo que esperaban. No solamente validaron que los mejores equipos eran los que tenían los mejores managers, sino que además dentro de las skills de esos managers, la habilidad técnica, que uno pensaría que es la principal, es decir, el mejor manager debe ser el ingeniero con más know-how, la habilidad técnica quedó en el puesto 8 de los impulsores. El primer driver era ser un buen coach. El segundo era saber empoderar en lugar de microgestionar. Y el tercero era crear un ambiente inclusivo y cuidar el bienestar de los colaboradores. El resultado lo sorprendió a todos, pero lo que hicieron, y ellos tienen una acción súper rápida, no decidieron, bueno, hagamos más capacitación. Lo que hicieron fue rediseñar las condiciones en las que operaba el manager. Porque si lo más importante eran estos aspectos, entonces para que ellos puedan desarrollar esos aspectos en su diaria, lo que hicieron fue reducirles la carga administrativa, darles información lo más cercana a tiempo real posible, y generar menos dependencia de una evaluación anual. Ellos necesitaban información más cercana, más en tiempo real, para tener el termómetro de sus equipos disponible para poder actuar y accionarlo. Los resultados, cuando implementan estos cambios, fueron inmediatos y fueron excelentes, porque de hecho la favorabilidad del feedback ascendente, es decir, de los colaboradores a sus managers, subió de 83 a 88%. Y también vieron que los managers mejor evaluados tenían los equipos con menor rotación, con mejor performance. Entonces todo esto se validó y, y algo clave es que funcionó también porque trabajaron con datos propios y eso les dio credibilidad interna y redujeron fricción en lugar de sumar tareas. Bien, entonces, Feraí, no sé si tienes algo para aportar. Si no, vamos con las lecciones. ¿Qué podemos Un comentario extraer? que, perdón, un Sí. comentario que me quedó del otro y que conecta con este, del otro punto. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos hace unos meses a la gente misma de Mercado Libre en uno de nuestros webinars contando sobre Verdi. Y uno de los puntos que conecta con esto es la gente que estuvo era todo un equipo de capacitación interna que tenía mucho foco en los managers, eh, no solo, digamos, para que, por un lado, no solo, digo, y era un punto importante, bueno, cómo Verdi les podía facilitar la vida, o sea, sacarles tareas operativas, pero también, bueno, cómo poder ayudar a la gestión cotidiana. Eh, digamos, hay un tema acá que cruza todo esto a nivel de tendencias. Los americanos a todo le ponen un nombre, un branding, que se llama de Great Flattening, como el gran achatamiento, ¿no? Que hay una tendencia cada vez mayor a que cada manager tiende a tener más gente a cargo, estructuras más planas. Pero bueno, cruzado con una por ahí sensación de que, bueno, los managers, por algo son managers, se la van a bancar y, como comentabas vos, el 70% de la variabilidad a nivel de engagement está explicada por la gestión del manager, ¿no? Entonces, el punto ahí es, bueno, ¿cómo lo ayudás? Y en estas cuestiones que estás comentando acá, desde cuestiones bien prácticas, sacarles tareas operativas para que tengan
mucho más tiempo de cercanía con su equipo. Y también, bueno, hay cuestiones de feedback, de pasar de estructuras por ahí más rígidas de feedback que se da en determinados momentos del año a cuestiones por ahí más de tipo pulso, conversacionales, hasta a nivel semanal, tal vez, ¿no? Esto como para complementar un Sí, poquito. totalmente. Es así. Y acá, y sobre todo también, no dejar de lado esto, ¿no? Es siempre antes de lanzar una iniciativa. Nadie conoce mejor a los equipos que nuestros managers. Entonces, antes de lanzar una iniciativa, validar siempre que el manager tenga la información simple, el lenguaje claro, con herramientas útiles para aplicarlo y con el tiempo suficiente para poder asignarle a esto. Y eso es difícil, pero lo podemos llegar a lograr si reducimos un poco la fricción operativa antes de pedirles que sean mejores líderes, ¿no? Eh, y eso se resuelve revisando el diseño de esos procesos o de esas implementaciones. Y hay un caso más ahora que me está resonando, ¿no? Que después también vamos a tocar el tema del frontline, que es tremendo, ¿no? Como uno ve mucho en los contact centers, como un caso de frontline, obviamente hay muchos más, donde si te pones a ver el tiempo total de cada líder, bueno, una gran parte de ese tiempo está muy dedicado al tema de seguimiento de métricas, de cuestiones administrativas, de planillas, reporting, ¿no? En vez de, bueno, a que puedan estar con la gente, ¿no? Ahí está uno de los puntos, el 3 que estabas marcando acá. Sí, 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 totalmente. Y eso lo vamos a ver también después, porque en el último ratito también lo que les vamos a mostrar son tecnologías, las que nosotros elegimos, para justamente puntalar estos puntos que queremos resolver, porque muchas veces es difícil y la tecnología justamente está ahí para que la aprovechemos para nosotros mismos también como equipos de IX, de recursos humanos, poder lograr brindarles esas herramientas a los managers, que es la parte más difícil, ¿no? Bien, entonces, vamos a la cuarta tendencia, creo que vamos bien con el tiempo, que sigue siendo también manteniendo plena vigencia, que es la IX del frontline. Y como la IX del frontline termina definiendo la experiencia del cliente inevitablemente, ¿no? Esto lo vamos a seguir trayendo siempre que podamos porque es realmente lo que les va a dar las piedras angulares a ustedes para poder potenciar cualquier iniciativa que traigan. Y cuando hablamos de frontline, es increíble que a veces dejamos de visualizar que el 80% de la fuerza laboral global es el frontline. Son estos trabajadores sin escritorio, trabajadores que están en retail, en manufactura, salud, construcción, no importa en qué industria estemos ubicados, el frontline siempre es el mayor porcentaje de nuestra planta. Y el problema es que muchas soluciones no están diseñadas para eso. Están creadas para el otro 20%. Las personas que tienen correo corporativo, que están sentados en su escritorio con su laptop y que tienen tiempo para hacer capacitaciones y demás. Pero también seguir observando que la Excel Frontline la siente el cliente antes de que se entere el manager o el C-level incluso. ¿No? Esto de lo que decías vos del dashboard, Fer. Antes de que se disparen las métricas para cualquier lado, hacia arriba o hacia abajo, el cliente ya lo sintió. Y es súper importante porque a nosotros esto nos va a ayudar a justificar nuestros planes de acción. Que las empresas que tienen alto engagement, está demostrado que tienen hasta un 23% más de rentabilidad. Es un montón, un 23%. Y tienen hasta un 50-51% menos de rotación en algunas industrias. Ni hablar del ausentismo, que también es enorme. Entonces, si eh, estas dos ramas, IEX y CIEX, están conectadas de manera tan inmediata, entonces necesitamos abordarlo desde ese lugar también. Y vamos a traer casos específicos. Uno es el de Amazon Warehouses. Uno diría, es el caso de éxito. No, es el caso de fracaso, por lo menos en su momento, ¿no? Para poder traerlo a este análisis. Amazon Warehouses, específicamente esa sección de la Corpo, son centros de distribución de escala enorme y que funcionan con una necesidad de productividad muy, pero muy al detalle. Entonces, ¿qué estaba pasando con ellos?
tenían una rotación anual de hasta 150%. Es una bestialidad. Pero otro dato muy curioso, más allá de la rotación anual, era que el 70% de los nuevos ingresos se iban antes de llegar a los 90 días. El costo estimado de esto era enorme, estamos hablando de alrededor de 8.000 millones de dólares anuales. Entonces, si todos sabemos que el onboarding es súper importante y que es una variable crítica, y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Básicamente lo que estaba pasando era que los managers estaban medidos o regidos por unos algoritmos de productividad que eran milimétricos. Entonces, si bien ellos eran responsables del onboarding, no tenían tiempo y no tenían las herramientas porque los estaba ahogando la presión extrema de las métricas del turno. Si ellos dejaban su labor operativa 1 hora para atender a un nuevo ingreso, sus métricas de productividad bajaban. Y a fin de cuentas, eso era lo que tenían incentivado. Entonces, en ese momento el sistema castigaba el comportamiento que en realidad necesitaba, que era que a los nuevos ingresos se les diera la atención de liderazgo que realmente requerían, ¿no? Entonces, el proceso de onboarding estaba diseñado, sí, estaba comunicado, sí, pero no había un diseño de incentivos que hiciera que los managers lo pudieran ejecutar correctamente. Bien, si nos vamos a un caso de éxito, que a mí me gusta mucho, porque en este caso traemos un caso latinoamericano, vamos a hablar de Falabella, con su programa Avanza. Falabella, retail, en toda Latinoamérica, enorme, con muchísimos frontline vendedores, cajeros, personal de depósito, toda gente en contacto con los clientes. ¿Qué hace Falabella? Desarrolla este programa Avanza, que es un programa de capacitación continua para los trabajadores de tienda, pero lo hace lo hace accesible desde los teléfonos personales de los colaboradores. Y ahí ya tienen la primera disrupción, ¿no? Eliminan la necesidad de que haya por tienda una computadora que se estén peleando por turnos para ver quién lo puede hacer y quién no, mientras quién queda atendiendo, y tampoco lo sacan completamente a la persona del contexto de la tienda. Pero también nos parece súper interesante, esto es realmente lo que sentimos que es de verdad disruptivo, es que ese gasto de esa capacitación no sale del área de recursos humanos. Ese gasto fue incluido dentro del presupuesto de inversión en experiencia del cliente, porque lo que se sostiene desde Falabella es que una persona mejor capacitada, con mejor claridad de rol, con mejor comprensión del propósito, obviamente va a brindar una mejor atención y mayor lealtad. Entonces lograron conectar la capacitación con un resultado de negocio visible y medible para poder justificar inversiones y lo hicieron accesible y adaptado al contexto real del colaborador. Bien. Entonces, en esta tendencia, acá, ¿qué es lo que podemos tomar como mejores prácticas o como lo importante a asumir? Es, primero que hay que medir la experiencia del frontline con la misma seriedad que medimos la corporativa. Y segundo, que es importantísimo conectar métricas de experiencia del colaborador con experiencia del cliente. Si nosotros logramos conectar engagement con nivel de reclamos, FCR, con satisfacción, recomendación, lo que sea que midan en su CX, inevitablemente vamos a poder justificar cualquier necesidad de inversión que podamos necesitar. Bien. Entonces, como les decía, les traemos tecnologías que nos ayudan a trabajar con esto. En este caso vamos a empezar con Human, que está Tommy por ahí. Romina, ¿cómo estás? Qué lindo verte y ¿Cómo saludarte. estás? Todo bien Un por acá. gustazo. Human son uno de nuestros partners que nos va a mostrar su herramienta. Yo voy a dejar de compartir para que puedas compartir vos, Tommy. Buenísimo, buenísimo. Romina, gracias por el pase y gracias también por la invitación. Para nosotros un privilegio tenerlos a ustedes de partner. Si no me equivoco, ahora somos 80 personas. Algunas se sumaron después, otras estuvieron antes y salieron por diversos motivos. Estoy seguro que fuimos más de 100 en algún momento. Así que súper contento de poder compartir con ustedes, de escucharlos. Me encantó que hablamos de esto de casos de éxito, pero también casos de fracaso. Creo que está buenísimo porque también nos anima a tomar pasos. Y en un momento Romy nos hablaba de esto, de que muchas veces
El problema no es simplemente la escasez de un programa o la falta de un programa o la inexistencia de un programa, sino que no hay justamente un canal de ejecución correcto para llevarlo adelante o a cabo, ¿no? Nosotros en Human buscamos ser eso. No es que buscamos diseñar un programa ni más ni menos, sino que queremos ser el canal de ejecución para que justamente se ejecute correctamente los programas que ustedes en sus empresas, en sus entornos de trabajos u organizaciones ya están llevando adelante, pero ¿por qué no hacerlo de una forma más tecnológica con nuestra ayuda? Entonces, lo que tenemos en Human, de forma concreta, y ahí estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, Tommy. Buenísimo. Genial. Lo que tenemos en Human, a mí me encanta decirlo, más allá de ser un sistema, de una aplicación, es que promovemos la comunidad, digamos. Nosotros, si bien tenemos un montón de módulos de recursos humanos, de comunicación interna, de reconocimiento y de otros módulos, pero lo que queremos hacer es esto que habla Romy también hace 5 minutos, promover cultura, mejorar la interacción, promover beneficios, reconocimientos y justamente ser ese canal de ejecución para hacerlo. Por ejemplo, yo hace una hora preparé una comunidad para el evento, para esta videollamada que estamos teniendo, el webinar, y fíjense cómo en segundos lo que pude hacer es colocar una imagen para que todos estén al tanto, digamos, de lo que iba a pasar. Entonces tenemos como un muro corporativo en el cual puedo filtrar incluso el alcance de mi publicación y así como gerente, como líder o como empleado llegar a las personas que debo llegar. No solo en información, no solo en publicaciones, sino también en encuestas, pensemos en onboarding, pensemos en cursos, todo en un solo lugar, pero también alcanzando a las personas que deben ser alcanzadas. Fíjense, voy a darles un ejemplo en vivo. Yo hice una captura acá del momento que estamos compartiendo, entonces puedo abrirla, ¿sí? Y puedo en tiempo real compartir, pero supongamos que no es para todos, no queremos que toda la comunidad vea esto. Entonces, con un alcance, que puedo definirlo por área, puedo definirlo por jerarquía, puedo definirlo por ubicación o puedo definirlo por X parámetro o característica que yo quisiese colocar acá, puedo llegar a las personas que tienen que ver justamente esa publicación. Entonces, siguiendo el ejemplo, lo voy a compartir con el área de soporte y ventas y ya el alcance bajó, fíjense. Ya somos 59 personas solamente y puedo publicar esto en tiempo real y en un segundo las personas de el alcance que he definido van a ver mi publicación, ¿no? Y pueden reaccionar, pueden comentar y así con un montón de módulos más que estamos trabajando, que estamos promoviendo. Hablábamos, por ejemplo, en un momento también de AI. Nosotros estamos trabajando en todos nuestros módulos con inteligencia artificial en tiempo real y lo que tenemos de forma concreta también es un agente de AI que lo que hace es reducir la carga operativa de consultas, de preguntas y de respuestas que hoy como gerentes, como líderes en recursos humanos estamos dando. Entonces, para darles un ejemplo tangible, supongamos soy un colaborador de DX y quiero saber mis beneficios. Entonces puedo hablar con Sami, que es nuestra agente de inteligencia artificial, y preguntarle, Sami, ¿cuáles son mis beneficios? Y Sami no va a salir fuera de la comunidad y buscar información, sino que va a entrar a la comunidad y va a darme la información de la que yo he alimentado el ecosistema, en este caso, a mi empresa dentro de Human. Y va a buscar esa información según mi ubicación, según los filtros, según mi cargo, según el departamento en el que trabajo, según lo que acordé en mi contrato, y va a tirarme todos los beneficios en 5 segundos en tiempo real de manera inteligente de lo que tengo a disposición. Es tremendo. Imagínense, no solo beneficios, sino todas las consultas que como líderes, como gerentes, como directivos estamos recibiendo por día, consultas que un montón de veces ni siquiera llegan a nosotros, por WhatsApp personal o por WhatsApp corporativo, por cadenas de correos que se hacen interminables. Y acá la idea es todo eso que hoy nos está consumiendo tiempo, nos está mitigando costos, poder dejárselo a la inteligencia artificial, a la tecnología, a una comunidad dentro de Human. También hablábamos del manager, ¿no? Como eslabón roto, que muchas veces queda perdido ahí en el medio, que no sabemos qué puede hacer. Creo que Sami es justamente esa herramienta que puede potenciar un montón lo que estamos haciendo. Tenemos un caso concreto de éxito, de hecho está en nuestra web, que es con Escena acá en Argentina. Tenemos el muro social que ellos están utilizando un montón y en palabras de ellos, el muro social los ayudó a conectar, a reconocer y a celebrar los logros de todo el equipo.
Escena es un caso de éxito buenísimo para nosotros porque tuvo un 94% de adopción de la plataforma y hay un 80% de uso diario, es decir, sus colaboradores, el 80%, 8 de cada 10 personas, están ingresando todos los días a Human. ¿Desde dónde? Desde acá, desde el celular. Entonces ingresan, colocan fotos con el equipo, ven sus vacaciones, sus saldos, sus novedades. La idea es que puedan utilizar la mayor cantidad de módulos dentro de Human. O sea, tenemos grupos para la parte de comunicación, noticias internas para celebrar logros con el equipo. Por ejemplo, acá pusimos algunas a modo práctico, chats entre colaboradores para promover la interacción, conocimiento, librerías, políticas internas, crear eventos, porque no el webinar que estamos teniendo ahora, tranquilamente lo podríamos haber creado también desde nuestro módulo de eventos, una etiquetera con un portal de servicio, reconocimientos para dar visibilidad, para promover interacción, para reconocer a los mejores trabajadores que tenemos, control horario, ¿no? En todo esto que hablamos del manager. Imagínense también, por ejemplo, ir a vacaciones y permisos, ver en tiempo real mis días de estudio, mis licencias por maternidad o paternidad, cuántos días tengo de vacaciones y como manager tener a disposición un calendario. Entonces puedo ver de nuevo en tiempo real qué personas solicitan vacaciones o permisos o por sus estudios las semanas, los días, los meses que quieren y en base a eso comprar con mi equipo. Tengo un equipo de 10 personas, no puedo aprobarles a todos la misma semana. Entonces esto me permite justamente estar más atento, pero sin tener que estar súper pendiente de, che, cuándo salen mis colaboradores de vacaciones, cuándo está mi equipo, cuándo no. La idea acá es en segundos poder resolver esas consultas y asimismo hacer evaluaciones de desempeño, de objetivos, tener mis archivos en un solo lugar, diseñar, como decía Romy en un momento, el onboarding que es súper importante a través de cursos obligatorios, prácticos, seguros. La idea es que puedan encontrar en Human todo lo que están buscando para para la parte de recursos humanos, pero también para promover una mejor cultura, una mejor comunicación interna. Y a nosotros nos encantaría ser el canal de ejecución que ustedes elijan, ¿no? Actualmente estamos trabajando con DX como partners, como mencionaba Romy. Estamos súper alineados con un montón de empresas con las que trabajamos actualmente. Tomamos notas de preguntas, de consultas que tienen y de hecho con todas las personas que están participando del webinar, si vienen de parte de DX, al ser nuestros partners, podemos hacerles pruebas piloto, podemos darles la plataforma por un tiempo para que la prueben sin compromiso, sin costos. Nos encantaría escucharlos. Así que queda ahí la coordinación a disposición de ustedes. Gracias por la invitación, por el espacio. Y vuelvo con Romy, que tenemos ahí un último espacio en el calendario, pero encantado. Gracias. Gracias, Tommy. Buenísimo, a nosotros nos gusta muchísimo la herramienta. Y de hecho, ahora la que vamos a mostrar ahora, que es Qualtrics, también tiene un puente que nosotros encontramos ahí, lo vimos clarísimo, y es eh, también lo que necesita inevitablemente el manager es un termómetro. Lo dijimos un montón de veces, no es entregarle un Power BI, hacer una medición anual, le entrego un Power BI estático al manager para decirle que su engagement está en 80 y que nada, que sus empleados no están conformes con su liderazgo y que se fije qué hace hasta el año que viene. El punto es darle las herramientas para que ese termómetro lo tenga todo el tiempo con él y sobre todo para que lo pueda accionar, ayudarlo, ¿no? Porque podemos tener managers de distintas industrias, en distintos tipos de negocio, que tal vez no tengan las herramientas para ejercer estos tipos de cambios. Y, y bueno, se conectan mucho, ¿no? Es como nos acercamos al frontline con Human y al manager le ofrecemos también este tipo de herramientas que necesita para ejercer el liderazgo. Y acá voy a hacer un análisis muy cortito porque no tenemos mucho tiempo, pero que me gustaría verlo desde esta perspectiva, ¿no? Estamos viendo, no sé si se ve mi barra de Zoom, espero que no. Em, Estamos viendo acá, simulando que acabamos de hacer nuestra última encuesta de engagement, tenemos los resultados, le llegan al líder de Human Resources, necesita evaluar qué pasó, extraer un insight, no ver solamente números. Y acá en esta primera visual, lo que podemos ver es, por ejemplo, así a simple vista, vemos el KPI que está más bajo, es intención de permanencia, pero no solamente veo mi resultado de esta medición, sino que también puedo ver que cómo está mi resultado contra el benchmark global, contra un benchmark
de mi misma industria, pero también puedo ver que si yo mirara solamente eso, está relativamente ok, pero tuve una caída en el último periodo de 6 puntos. ¿Qué está pasando con la intención de permanencia? Está cayendo. ¿A quién? Estos 6 puntos bajaron de manera homogénea en toda mi población o pertenecen a un área específica. Entonces ahí tenemos dentro de Qualtrics herramientas mismas como Spotlight Insights, que en 2 clics lo que hacen es hacerme un análisis estadístico por detrás, siendo que yo no tengo información, porque obviamente están anonimizadas estas respuestas, pero me hace este cruce estadístico por detrás que me dice, ojo que el gap más alto lo tenés en el frontline de vendedores. Ahí es donde más cayó la intención de permanencia. Entonces yo ahora sé qué pasó y a quién. Lo que necesito saber indefectiblemente a continuación es ¿por qué? ¿Por qué cayó la intención de permanencia de los colaboradores de ventas en primera línea? Y mismo acá tenemos desde el análisis de key drivers, yo puedo ver de forma muy clara que las principales métricas que están afectando esta situación son la evaluación de rendimiento, la respuesta de mi líder y la colaboración contra equipos. Entonces yo ya sé que eso es lo que está fallando más fuerte en esos equipos y que por eso está bajando su intención de permanencia. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Y si pensamos ya en que, ok, este dashboard ya no lo está viendo solamente un analista de recursos humanos, sino que lo están viendo mismo los managers, ¿no? Entonces, tengo un asistente también trabajado con IA y volvemos a lo mismo, IA segura, IA contenida dentro de una plataforma aprobada por la compañía, y le puedo preguntar específicamente, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dicen los colaboradores sobre la evaluación de performance? ¿Qué es lo que está tan mal en ese punto específico? Sin leerme 10.000 comentarios abiertos. Entonces ahí, lo que me va a decir el asistente de Qualtrics también, en pocos segundos, esperen que yo tengo 700 cosas abiertas. Ahí va. Es que la gente está hablando de falta de capacitación adecuada para los gerentes, de favoritismo y falta de transparencia, de enfoque excesivo en métricas, que es lo que decíamos con Fer. Todo está muy relacionado y me da, incluso le puedo pedir específicamente qué comentarios, qué verbatims. Ahora bien, si yo soy un manager y digo, ok, entonces decime quién me evaluó peor para despedirlo. ¿Qué pasa? Ustedes van a reír, pero yo no estoy alimentando con esta información cualquier herramienta de inteligencia artificial. Es una herramienta que está alimentada con información de experiencia del colaborador, con toda la metodología detrás que necesitamos tener y que tiene ese contexto. Entonces, lo primero que me va a responder es, no puedo darte esa información, ni tampoco sugerir acciones como el despido. Yo puedo ayudarte a analizar, a identificar áreas de mejora y oportunidades para apoyar a los empleados y mejorar su experiencia laboral, porque está en contexto la herramienta. Romy, Ahora, sí, Gaby. tenemos 2 minutos y la gente Le se meto tiene que ir pata. porque después, viste que esto se termina y la gente tiene otras reuniones y que vivir también. Sí, es cierto, le meto pata. ¿Qué más va a pasar? En las encuestas, lo que nosotros no estructuremos, lo que nosotros no podamos hipotetizar, va a estar igualmente reflejado en los comentarios abiertos. Ahí es donde el colaborador puede expresarse. Ahora, volvemos a decir lo mismo, vamos a leer 870 comentarios uno por uno y tal vez algunos de ustedes los manden a hacer eso, pero el C-Level no va a hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos también? Tenemos, por ejemplo, Content Summaries. Content Summaries es una funcionalidad que agarra toda esa bolsa de comentarios abiertos enorme, la procesa para dar un resumen súper concreto. Al hablar sobre el liderazgo, el sentimiento de la mayoría es negativo. Y el resumen sobre lo que dicen los colaboradores es este. Y me da 6 bullets explicándome qué están hablando sobre este tema en particular. ¿No? Y, y la parte más importante, que yo creo que es, o en la que no quiero dejar de... Tenemos muchas cosas para mostrarles de la herramienta, pero lo vamos a tratar de hacer ágil. Y ustedes, si ustedes quieren profundizar tanto en Human como en Qualtrics, nosotros les vamos a ofrecer la posibilidad de agendar una reunión para que les hagamos una demo completa de cada uno de los productos, ¿no? Pero pasemos a la acción. Hablamos de ese manager, que lo nombramos un montón, que no tiene tiempo, que está saturado. Ok, le vamos a traer estos resultados, pero también le vamos a decir, ok,
em, el acceso a los recursos podría mejorarse y está impactando el bienestar. Y en tu área específicamente estás 2 puntos abajo del resto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, manager? Tengo este asistente de recomendaciones de acciones personalizadas para mí, que me va a hacer 4 o 5 preguntas, que yo puedo querer responderlas o no, porque puedo hacerlo incluso sin responder estas preguntas, y me va a diseñar un plan de acción recomendado, personalizado para mi caso, con acciones muy concretas. Yo acá me voy a saltar las preguntas para no robarle mucho tiempo, pero me va a traer el plan de acción, porque pensemos que no todos nuestros managers están profesionalizados en áreas de recursos humanos o de liderazgo. Muchas veces no es así. Y no saben cómo abordarlo. Incluso los que saben a veces no saben cómo abordar un determinado problema. Entonces, me va a decir, de mi área seleccionada, que es acceso a los recursos, ¿por qué es importante? Y me va a decir, estas son tus acciones recomendadas. Identificar necesidades específicas de recursos, implementar mayor flexibilidad en los horarios. Yo voy a seleccionar 2 al azar y voy a crear un plan de acción. Y cuando cree mi plan de acción, incluso dentro de la herramienta, después le voy a poder ir dando seguimiento. Voy a mostrarlo desde acá. Súper breve. Tengo mis acciones. Puedo asignar personas, propietarios de cada una de estas acciones, establecer deadlines. Ahí le estamos facilitando, volvemos a lo mismo, facilitando la posibilidad de accionar sobre la información que le estamos brindando. 13:59, Gaby. Y 59 yo me pongo nervioso porque ya la gente se tiene que Llegué, ir. Esto llegué paso a bien. decir algunas cosas antes de que se despida Romy. Cuando ustedes se vayan y apaguen el Zoom, se les va a aparecer una encuesta. No podemos terminar de otra manera que con una encuesta, porque así somos nosotros. Así que les vamos a pedir que nos cuenten un poco qué les pareció el contenido y también que nos cuenten si les interesa algo de lo que estuvimos contando para que podamos juntarnos y podamos seguir charlando sobre esto. Los volvemos a invitar, está el enlace de la comunidad EX para que se sumen. Acá está este QR, es un QR para agendar alguna reunión sobre estos temas con Romy. Eh, y no quiero robarles ni un minuto después de las 14, así que si alguien tiene algo para decir, es el momento de decirlo ahora. Fernando se quiere despedir, Romina se quiere despedir. Gracias a la gente de Human, gracias a la gente de Qualtrics que está por acá también. Tremendos las dos herramientas, tremendo lo que se puede hacer con esto. Hay mucho más para explorar. Esto fue una muestra así muy por encima de la cosa, pero la verdad es que son herramientas muy robustas. Eh, yo me despido, pero dejo la palabra para Fer y para Romy, que son los que estuvieron al frente. Estás muteado, Fer. Perdón, perdón. Acá hay una preguntita de Tere Cotero que dice, bueno, para tener estos análisis con IA requieren un módulo especial que se debe contratar. Ahí no sé si Eh, querés, Romy, no sé de qué comentar algo. herramienta. De Qualtrics. Ah, de Qualtrics. Sí. No, licenciamientos de Architecture tienen incluidas estas funcionalidades. Ujú. Bueno, Fer, despídase, Bueno, maestro. buenísimo. Vamos cerrando. Bueno, gracias a todos como siempre. Bueno, la idea, como les decía, es tratar de generar un contenido que les sea útil, acercar también herramientas que, bueno, ayuden a dar respuesta a las problemáticas, ¿no? No simplemente tirarles los problemas y después irnos. Y también se habla mucho de esto en las comunidades, ¿no? Tanto la de CX como la de IX, en este caso con el foco puesto en IX, donde nada, la verdad que estas son disciplinas relativamente nuevas y hay todavía muchísimo por aprender en conjunto, ¿no? En tribu, como dirían. Así que bueno, nada, nos vemos muy prontito, ¿sí? Gracias a todos. Ahora, por favor, los que puedan, respondan la encuesta que Sí, les va a porque aparecer además para los... es para obtener el ¿Sí? certificado. Esto tiene un certificado, pero el Sí. certificado viene con la encuesta, porque somos así. Y la encuesta aparece cuando se cierra el Zoom. Así que cuando ustedes se vayan, va a aparecer la encuesta. Lo único que les voy a decir es todavía somos unos 50. Prendan las cámaras y hacemos una fotito, un foto Zoom, como para decir, acá estamos. Ahí está.
Y tenemos que poner, lo más difícil que es poner cara de de employee experience, que no sabemos cómo es la cara esa, Ah, pero qué vamos a experiencia. intentarlo. Así que cada uno pone su cara de gente de employee. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Bueno, nos muchas estamos gracias a viendo. todos. Gracias. Nos vemos en la Gracias también, próxima. obviamente, desde Gracias. ya a la gente de Human y a la gente de Qualtrics, ¿no? Por acompañar. Que estén muy bien. Nos vemos la Gracias. próxima. Hasta la Chao a próxima. todos, un Adiós, gusto, chao. linda tarde, Adiós, adiós. Gracias. hermosa tarde. Adiós.